Buenos días, me llamo Roberto Escarré y voy a continuación explicar la segunda presentación de la unidad de 3, diseño de proyectos. Esta segunda presentación va a abarcar específicamente el área del e-form, del formulario del programa Capacity Building for Higher Education, que se titula Relevance. La relevancia, lo que en esta presentación vamos a poner el énfasis es la relevancia que tiene nuestra propuesta con respecto al programa de Erasmus+. Para ello, el formulario nos hace tres preguntas. Una fundamental, dividida en tres partes: por qué el consorcio quiere llevar a cabo este proyecto, y para ello nos desgaja las siguientes partes para responder esta pregunta. El motivo por el que se ha creado este consorcio, el valor añadido que ofrece el proyecto a nivel europeo y su carácter innovador. Vamos a ir en cada una de estas partes proponiendo algunas ideas que puedan facilitar que los consorcios preparen una propuesta competitiva. La primera pregunta es por qué el consorcio quiere llevar a cabo esta iniciativa. Y ahí tenemos que explicar, bueno, pues la motivación, los problemas que nosotros hemos identificado que podemos intentar solventar con este proyecto, cómo esas propuestas que nosotros tenemos se encajan dentro de las estrategias de los países en los que queremos trabajar, así como de las necesidades de los socios con los que vamos a trabajar, y luego también explicar qué hay de nuevo en nuestro proyecto y qué posibles sinergias podemos encontrar con otras actividades. Como en todo el formulario, tenemos distintos límites. En este caso el límite son 5.000 palabras, y hay una cosa fundamental que voy a repetir varias veces, pero que hay que tener en cuenta desde el principio, que es que tenemos que respetar las prioridades nacionales y regionales que se han establecido por la Comisión desde el primer momento. Y tenemos que resaltar de forma muy clara que nuestro proyecto se encamina a solventar algunos de los temas, algunas de las cuestiones que vienen enunciadas en las prioridades regionales. En primer lugar, una primera recomendación respecto a la calidad del mensaje y la claridad de información es que tenemos que ser muy específicos. No tenemos que escribir esta parte de la propuesta de forma general. Tenemos que concretar lo más posible y tenemos que tener en cuenta que el evaluador no tiene por qué ser un experto en el tema que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, si vamos a redactar una propuesta en el tema de internacionalización o el tema de calidad y acreditación, no podemos esperar que los evaluadores que van a examinar nuestra propuesta sean especialistas y conozcan las tendencias en la internacionalización o cuestiones muy específicas de calidad y acreditación. Por lo tanto, tenemos que educar al evaluador en nuestra propuesta y tenemos que evitar hacer un trabajo de copia y pega, como de retales de distintas cuestiones, sino que tiene que haber una coherencia en la redacción de la propuesta. ¿Dónde es interesante buscar información para informarnos de la situación de ese problema y de ese país? Bueno, en primer lugar, evidentemente tenemos que bucear un poco en las fuentes de la Comisión Europea, ver el COL, ver las prioridades nacionales y regionales que vienen en Erasmus+, pero que también vienen en los programas nacionales que la Comisión Europea firma con cada uno de estos países. Y esos programas nacionales se pueden descargar en las webs de las delegaciones de la Unión Europea. Tenemos que echar un vistazo a los proyectos que se han aprobado en el pasado o los proyectos que están en marcha ahora para no solaparnos. Y evidentemente, como he dicho anteriormente, conocer de forma muy clara las especificaciones del COL
acerca de qué se puede realizar, qué tipo de actividades se pueden realizar. Después es interesante conocer información sobre el proceso de Bolonia y los desarrollos nacionales de políticas en cada uno de los sectores relevantes, así como las reformas que se han producido en educación superior. Evidentemente Europa quiere ayudar a los países a establecer una serie de criterios de calidad en educación superior y es muy importante que desde el principio atendamos a los esfuerzos que ha hecho la Comisión Europea en esos países, en esas regiones. Por último, tenemos que conocer las prioridades nacionales de los países, las prioridades que los ministerios han desarrollado, las estrategias, todos los temas de calidad, temas de empleo, cualquier cosa que nos pueda ayudar a desarrollar actividades en la dirección que los stakeholders que hemos elegido han apuntado. Ahí tienen ustedes un ejemplo respecto a un objetivo general y dos objetivos específicos de una propuesta para esta convocatoria. En este caso, la prioridad que hemos elegido sería acceso a la educación superior y, como pueden observar, el proyecto se centra en el acceso a la educación superior para estudiantes discapacitados. De forma que el objetivo general, como pueden observar, no es un objetivo que se vaya a alcanzar durante la vida del proyecto, sino es una cuestión a la que nosotros pretendemos contribuir a largo plazo. Y por contra, los objetivos específicos son muy concretos. Nosotros pretendemos crear unos centros que van a favorecer las estrategias y el acceso de los estudiantes discapacitados, y a la vez también vamos a crear una red regional. Evidentemente este es un proyecto de tipo regional, no es un proyecto de tipo nacional. Vamos a establecer una red regional para favorecer el networking y para establecer una serie de buenas prácticas que favorezcan la mejora de este área de desarrollo de la educación superior. La pregunta siguiente es ¿por qué el consorcio quiere desarrollar este proyecto? Y aquí tenemos que destacar las motivaciones que hay en el proyecto y identificando claramente las necesidades específicas, las cuestiones específicas que nosotros intentamos resolver. Para ello nos vamos a valer de lo que comentaba en la presentación anterior, de todo el desarrollo que hicimos en Project Cycle Management. Vamos a intentar rescatar el Needs Analysis que hemos hecho y el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Vamos a explicar claramente quién son los stakeholders y vamos a hacer un análisis utilizando las tablas y la matriz que expliqué anteriormente, y vamos a ser lo más específicos posibles a la hora de vincular los problemas de los stakeholders con la situación de la educación superior en el país para desarrollar un análisis de necesidades que sea muy fácil de entender y claro y evidente para los evaluadores. Ahí tenemos un ejemplo de cómo desarrollar esta parte del texto. Repito que hay que ser muy específicos, debemos intentar incluir estadísticas lo más actualizadas posible. Tenemos que reportar también cualquier avance legislativo que haya y ir un poco desde lo general a lo particular para centrarnos muy específicamente en el problema que hemos elegido. Dentro de esta pregunta de la E1 tenemos una subpregunta que nos dice que expliquemos cómo el proyecto encaja dentro de las estrategias de desarrollo de los partner countries y cómo se encajan esas prioridades a nivel nacional y regional. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que claramente conseguir alinear
lo que es las prioridades del programa con lo que son el desarrollo legislativo y las prioridades y los planes, estrategias del país en este tema. Entonces, evidentemente, si no tenemos un análisis de necesidades fundamentado y si no conocemos la situación en detalle del país, va a ser bastante complejo. Aquí tenemos otro ejemplo de un texto que se puede utilizar para para esta parte de la propuesta, un poco como buena práctica, reiterando otra vez la necesidad de tener referencias legislativas, de tener un marco normativo que ayude a definir el problema y también de estadísticas, de datos actualizados de la situación del problema. Respecto al desarrollo de las estrategias de los partner countries, bueno, pues hay que ser muy específico, reitero, con las necesidades. Hay que explicar los factores que impiden el desarrollo de esas prioridades nacionales y de esa forma legitimar nuestro proyecto. Muchas veces nos encontramos que en los países se hace un esfuerzo importante por desarrollar un área en la educación superior, y hay un desarrollo normativo y hay unas estrategias que van en esa dirección, pero posteriormente esas estrategias, esas acciones no se plasman con acciones porque muchas veces hay una falta de presupuesto, hay una falta de coordinación, hay una falta de sinergias entre las distintas actividades o de los distintos actores, y explicar esas cuestiones con detalles es lo que va a dar legitimación a nuestro proyecto a la hora de explicar las razones por las que emprendemos esa acción. Ahí hay un ejemplo de un texto en esa dirección. Como digo, he elegido el tema de acceso a la educación superior y ahí se explica un poco cómo hacer una lógica de intervención, una narrativa que justifique una actividad de ese tipo. Dentro de esta pregunta tenemos también que contestar específicamente a cómo el área de intervención se ha explorado para garantizar que el proyecto ofrece un aporte nuevo a la situación general y que no nos vamos a solapar con otro tipo de actividades, tanto de tipo nacional como de tipo europeo. Y ahí, pues evidentemente, tenemos que hacer hincapié en los beneficios que tiene el proyecto y sobre todo en el impacto que van a tener, cómo va a cambiar la situación con el proyecto. No nos olvidemos que no hay que ser especialmente ambiciosos en los proyectos. Evidentemente tenemos que explicar claramente el impacto que nosotros esperamos, pero ni la Comisión Europea ni cualquier organización internacional espera que con un proyecto de 1 millón de euros nosotros seamos capaces de cambiar el panorama del sistema de educación superior de un país. Hay que ser muy concretos en las expectativas para no proponer proyectos que sean excesivamente ambiciosos. Ahí tenemos otro ejemplo donde sugerimos que la coordinación a través de una red regional para proponer, para coordinar actividades en temas de la educación superior va a dar claramente un valor añadido a la solución del problema que nosotros estamos proponiendo, que en este caso es el tema de acceso a educación superior a estudiantes discapacitados. Una cuestión que tampoco debemos olvidar es vincular los objetivos del proyecto con las estrategias de desarrollo de la Unión Europea. Y reitero aquí que no es solo las estrategias y las prioridades que se han identificado en el propio programa Erasmus+, sino también las estrategias que la Comisión Europea ha desarrollado con ese país. Y ese documento, el plan de trabajo con cada país, se puede encontrar en las webs de la Unión Europea, en la delegación de la Unión Europea del país, etc. Ahí tenemos otro ejemplo de narrativa donde intentamos explicar las sinergias que tenemos en nuestro proyecto con actividades concretas y específicas de la Comisión Europea.
También tenemos que describir en esta parte de la propuesta cómo hemos redactado la propuesta. Si nos hemos basado en proyectos anteriores, por ejemplo, si nos hemos basado en actividades que nuestra universidad ha desarrollado anteriormente en ese país, si hay, por ejemplo, se basa en nuestra propuesta en antiguos proyectos de la cooperación al desarrollo de nuestro país o de otros países, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un límite de 1000 palabras, como pueden ver. En este caso lo que tendríamos que hacer es explicar cualquier actividad previa que hayamos tenido con respecto al desarrollo de un proyecto. En muchas ocasiones los proyectos se preparan por contactos que se establecen en conferencias nacionales o en conferencias internacionales, en conversaciones de rectores o en visitas institucionales o en colaboraciones de departamentos y de facultades. Bueno, pues eso hay que explicarlo con detalle y hay que explicar por qué estamos colaborando con esas instituciones de los partner countries y por qué también hemos incluido nuestro consorcio, porque hay una colaboración entre las instituciones europeas. ¿Qué antecedentes básicamente hay de colaboración? Cuanto más antecedentes de colaboración haya o cuanto más se fundamente esa colaboración, va a ser más fácil justificar y tener una buena puntuación en esta parte de la propuesta. Ahí otra vez tenemos un ejemplo, explicar por qué se han seleccionado esos socios, describir un poco las sinergias, la complementariedad entre los socios europeos, por qué hemos elegido este consorcio, por qué nos complementamos, qué ofrece un socio europeo que no tenga el otro, cómo nos complementamos, cómo nos ofrecemos cada uno un valor añadido a la propuesta que pueda facilitar el éxito de la iniciativa. A continuación les ofrezco algunos criterios para la selección de los socios. En primer lugar, el tema de la complementariedad, como acabo de decir, y las disciplinas a las que abarcan. La experiencia en proyectos europeos es interesante, es un criterio importante a la hora de seleccionar a los socios porque ofrecen más garantías, evidentemente, si tienen más experiencia. La dedicación y la motivación que tienen, es decir, si este tipo de actividades, si este tipo de proyectos entran dentro de la misión de esa universidad. El origen geográfico, a veces es interesante tener un consorcio con un equilibrio geográfico dentro de Europa, eso puede ayudar también. El origen institucional, si es una universidad, si es una asociación de empresas, una agencia, etcétera, una consultoría, eso nos va a dar la justificación si en el proyecto hemos apuntado para un tipo de socio específicamente. La facilidad que tenga esa institución a la hora de diseminar los resultados del proyecto, porque es una parte muy importante, como veremos un poco más tarde. Y para conocer todo este tipo de cuestiones, pues lo que proponemos es utilizar un cuestionario que nos defina claramente la situación del potencial partner con respecto a todas esas cuestiones. En la parte de valor añadido a nivel europeo, lo que tenemos que describir son los beneficios que ofrece específicamente esta cooperación, la ayuda de la cooperación europea. Tenemos que explicar por qué los resultados que nosotros pretendemos llegar o adquirir no se pueden alcanzar a través de las actividades nacionales o regionales o locales que tienen los socios en sus países. Y para eso, bueno, pues tenemos que ayudarnos de explicar en detalle el expertise de los partners europeos, el contexto internacional, la cooperación entre la Unión Europea y los program countries, etc. Tenemos que explicar qué se ha hecho hasta el momento y cuáles son las limitaciones de los socios para poder justificar una actividad en el sentido del que estamos nosotros proponiendo.
También tenemos que ofrecer y explicar el carácter innovador de nuestra propuesta. Tenemos que ver cuáles son los principales elementos innovadores. Y muchas veces tenemos que, evidentemente, aludir al marco lógico y tenemos que explicar por qué nuestra propuesta se basa en cuestiones que anteriormente no se hayan tratado. Cuestiones que específicamente en estos momentos sean especialmente interesantes. Tenemos que también a veces proponer, si vamos a crear una red, cuál es el enfoque diferente de nuestra red con respecto a las redes que ya existan. Si tenemos que ofrecer un proyecto, si tenemos que desarrollar un proyecto, por ejemplo, en temas, vamos a poner un ejemplo, temas de investigación, de gestión de la investigación, tenemos que hacer como una especie de estudio de mercado para distinguir nuestra red, nuestro resultado de las existentes, para claramente ofrecer y poner en valor el valor añadido de nuestra propuesta. Por último, y ya para terminar esta parte, es muy importante que echemos un vistazo al Award Criteria, a lo que van a considerar los evaluadores cuando estén evaluando esta parte de relevance. Entonces, todos esos puntos que tienen ustedes a continuación es lo que va a configurar la guía para la evaluación de los evaluadores, y ahí tienen los puntos máximos que pueden obtener y el umbral mínimo, que es de 15 puntos. Ahí tienen en detalle las preguntas y las cuestiones que los evaluadores tienen que hacerse para evaluar esta parte de la propuesta. Nada más de esta parte, espero que les haya resultado útil. Muchas gracias.